Buena pregunta. Bueno, pero antes que nada les doy la bienvenida a esta su clase que tiene lugar en su salón virtual del Tribunal Electoral del Poder del, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a seguir con la clase de ayer que hablábamos sobre el control difuso y concreto de constitucionalidad. Los, los medios de impugnación en materia electoral. Esto eh, antes que nada, quisiera terminar con esta pregunta que les hice, un cuestionamiento. Pues ese cuestionamiento pues, es solamente una cosa opinable. Pues, se presta a a, a mucho debate, sobre todo ahora que tenemos que lo que está pasando ahora en el mundo eh, es eh, la escena mundial eh, principal. Ahora tenemos como una guerra entre Rusia y Ucrania. Y todos los países occidentales, todos los países europeos se han claramente postulado a favor de Ucrania. Y el intento que se ha hecho es que todos los países del mundo eh, rechacen esa invasión y que todos los países del mundo, a su vez, le pongan sanciones económicas a Rusia, unas sanciones muy, muy fuertes. Entonces Rusia se está quejando, cree que lo que está haciendo es una lucha entre Rusia, por un lado, y Occidente, por otro. Ahí, pues, aquí está la pregunta de si Rusia es un país europeo o no, o si los países eh, europeos del este, no, del oeste, de Europa Occidental, digo, comenzando por Alemania, Holanda, Bélgica, Francia, España, Italia, Reino Unido, Portugal, Irlanda, que serían los países que están al occidente. Esos países, ¿ustedes creen que sea una lucha entre Occidente y Oriente? Aquí en Occidente
se ha intentado vender o se ha intentado dar la versión de que no. eh, eh, es una lucha entre el mundo libre y las dictaduras. Pero me gustaría escuchar alguna opinión de ustedes refiriéndose a México en relación a que en nuestro pasado o nuestro presente cultural hace de México y en extensión de América Latina, una región occidental o no. Me gustaría eh, escuchar esa respuesta. Creo que Gabriel eh, eh, tiene algo que decirnos. ¿Respecto de qué, doctor? Disculpe. Respecto si México pertenece a Occidente. O sea, si México es un país occidental. Eh, sí, yo creo que sí, porque pues tenemos todo un bagaje de, de español, ¿no? Tenemos contacto con los Estados Unidos, que tiene todo un bagaje inglés. Nuestros socios comerciales, además Canadá, también tiene una ascendencia, además de inglesa, francesa. Toda nuestra historia, en este caso de nuestra normativa, desciende de un sistema totalmente europeo, ¿no? Ahora, hace unos años para acá, se le ha hecho una mezcla con un sistema totalmente americano. Entonces, yo creo que sí somos un país occidental totalmente, o en su mayoría, más. Aunque en esto estoy de acuerdo contigo y pones énfasis en el sistema legal. El sistema legal tiene antecedentes europeos. ¿Ustedes creen que un sistema legal con antecedentes europeos automáticamente nos hace occidentales? O pensemos, o menos, en otros países del mundo que pues, claramente pensemos en la India. En la India fue colonia de Inglaterra durante mucho tiempo. De hecho, ellos hablan como 8 idiomas, ¿no? Tienen como 8 idiomas oficiales o más, no sé. Y uno de los principales idiomas oficiales es el inglés. Y no me imagino más bien que una gran parte de sus instituciones legales tienen ese origen, tienen origen inglés, pero creo que eh, nadie pensaríamos que India es un país occidental. Claro, si me preguntan a mí, yo les respondería que en principio eso de dividir el mundo en partes, en sectores, en cuadritos, no es correcto.
Pues cada país es lo que es. Es más, un país, como en México, así de grande, pues tiene muchas partes distintas que no son iguales entre sí. O sea, la cultura, cómo vive la gente en Monterrey o cómo vive la gente en Coahuila, es muy diferente a cómo vive la gente en Oaxaca o en Chiapas. O sea, son dos países diferentes. Son el mismo país, pero entonces, más bien, lo incorrecto aquí es eh, dar esas clasificaciones. Y más aún, buscarle un significado político a esas clasificaciones. Por ejemplo, lo que estamos, creo que eh, Vladimir Putin salió diciendo que él va a dar armamento a todos los países que no quieran ajustarse a los mandatos de Occidente. Pues no sé a qué países se esté refiriendo, no sé a qué países están bajo el mandato de Occidente, ya no hay colonias, ya no hay colonias. Hubo muchas colonias, pero el proceso de descolonización terminó en los años 60 del siglo pasado. Ya América, hasta donde yo sé, no hay ni una sola colonia, ni un territorio de América, del norte, del centro, del sur, es colonia de una potencia eh, eh, occidental. Em, Creo que más bien no hay que caer en clasificaciones. Esas clasificaciones que nos llevan a errores. Por ejemplo, que antes de un cierto partido político, todo era neoliberal. Bueno, eso es una cosa, una apreciación, una apreciación para ser errónea y para continuar, pues no se ha definido bien a bien qué significa esa palabra de neoliberal. Y para concluir, es una manera de poner ideas de fácil digestión, de fácil pensamiento en manos de mucha gente con eh, fines, eh, con fines políticos. Por eso es que viene muy al caso esta pregunta, viene muy al caso esta pregunta ahora que estamos viendo el génesis del control de constitucionalidad.
Espero que todos puedan ver correctamente la presentación. En caso contrario, me gustaría que me lo dijeran para eh, eh, ponerle una solución al problema. ¿Sí todo el mundo puede ver la presentación? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, estamos viendo, muchas gracias, ¿de dónde viene el control de constitucionalidad? Habíamos visto que la palabra control tiene un origen medieval, un origen comercial, aparte del, del rollo y contrarrollo. Es una manera de llevar una contabilidad. Eso, eso pues está... Italia es uno de los países más importantes de Occidente. Y, y naturalmente que en todos estos países, no solo en Italia, sino principalmente ahora nos vamos a fijar en Francia, el Estado moderno que se originó en Francia, según la persona que le pregunten, también puede ser Inglaterra o España, o posiblemente a quien diga que es Polonia, pero más bien el Estado moderno, como lo conocemos ahora, y como ha sido una influencia en el resto del mundo, nació en, en algunos países, o en todos los países. Tenemos que em, una Francia medieval, cuando llega a la modernidad, crea en el ámbito intelectual, eh, jurídico, la idea de que una ley, la ley es lo más importante o lo único importante. Por eso, eh, por eso se tiene que seguir la, eh, se tenía que seguir eh, una, no, una interpretación de esta ley que no requería de ningún esfuerzo interpretativo. ¿Por qué? Porque en la ley, pensemos en el Código Civil de Napoleón, el Código Civil, que es aquello que tienen que seguir los pobladores, abarca todos y cada uno de los casos posibles. Entonces no hay que interpretar, simplemente hay que encontrar cuál es el artículo
atinente a cada situación litigiosa. Eso vino a la mano con los procesos em, intelectuales que se llaman ilustración. ¿Por qué digo en plural y no en singular? Porque hubo una ilustración francesa, hubo una ilustración inglesa, una ilustración escocesa, una ilustración española, con características muy diferentes entre ellas. Lo que tiene en común la ilustración es un paso, una puesta en segundo lugar de la religión. La religión ya no es, ya deja de ser lo más importante, ya deja de ser por lo que se pelean a las gentes, por un motivo para matar y para morir. Y la religión pasa a segundo plano. Sin embargo, no pasa a segundo plano. Las creencias religiosas tienen un impacto que a nuestros días son de máxima importancia. Lo que se hizo en aquella época, la secularización, significó, en primer lugar, un conflicto con la Iglesia de Roma. Un conflicto de muchas maneras. Puede ser eh, pues, a través de iglesias reformadas, protestantes, o a través de simplemente que el emperador o el rey dominara totalmente el escenario eh, religioso, como fue el caso de Carlos V. Carlos V era un rey católico, nunca dejó de serlo, pero eh, él decía quién era obispo en cada diócesis. Él imponía eh, las, tenía la facultad de llegar a imponer normas sobre sobre las órdenes religiosas. O sea que lo que acabó diciendo el rey Enrique VIII de separar la iglesia de Inglaterra de la iglesia de Roma para crear o formar su iglesia anglicana, fue en los hechos algo muy parecido a lo que acaban haciendo los reyes católicos. Bueno, en parte fue un conflicto con la iglesia institucional de Roma y por otra parte sacar de los libros, de las creencias, todo, a la palabra Dios. Dios se va. Dios y los santos y los ángeles y todo se van.
Entonces, qué es lo que queda? No queda un pasado mente ateo eh, o nihilista. No, lo que queda es, pues, eh, que se va la figura de Dios, se va la figura de la obediencia a una jerarquía eclesiástica determinada, pero se quedan los fundamentos. ¿Y cuáles son los fundamentos? El principal fundamento son dos nociones, la noción del el bien y la noción de la verdad. Ahí, ahí ellos quedan incólumes. Dice que una de las características de Dios, según la teología medieval, es que Dios es el bien y la verdad. Bueno, sacamos a Dios, pues se queda el bien, se queda la verdad. Bueno, y también se quedan valores, los valores universalistas. En la ilustración, el proceso de modernización dio pie a lo que se llamó, no sé si lo dije aquí también, el paleopositivismo o el primer positivismo, el positivismo más antiguo, más primitivo. El positivismo primitivo que se distingue por tener una fe total y absoluta en la ley. ¿Por qué? Porque, por otro lado, se vio este proceso de modernización. Va de la mano de los avances de la ciencia moderna. Y la ciencia moderna solo pudo avanzar, o más bien, alcanzó su máximo avance cuando se le pasó a describir a través de las matemáticas. Y pues no es extraño que gente así como Kepler, como Galileo, como Newton, haya intentado encontrar que los fenómenos físicos se pueden describir con matemáticas. Entonces tenemos que ese es otro factor importantísimo de la modernización. Es el auge de las ciencias. El auge de las ciencias en clave matemática. El querer, entonces veo que todos los conocimientos que en un momento pretendemos ser ciencias también, ¿cómo le voy a hacer para que mi disciplina sea científica? Bueno, pues muy fácil. Hay que meterle matemáticas, hay que meterle método científico. Y eso es el origen, ese fue el origen del positivismo. El positivismo que tuvo una influencia extrema en toda la cultura occidental, salvo quizá en Reino Unido, Inglaterra, pues ellos se manejan por otro lado, los anglosajones se manejan por otro lado, pero lo que es los demás países occidentales sí incurrieron en ese cambio eh, cultural.
unos más, otros menos. Es el caso de los países de Europa del Sur. Siempre fueron a la saga, a la, a la, siempre fueron atrás de los países del centro y norte de Europa. Porque eh, no se dio que en los más grandes filósofos, inventores, científicos, etcétera, fueron gente que se apellidaba Hernández, o sea, apellidaba este, Gutiérrez, apellidos españoles, o López. En cambio, tenemos que se apellidan, tienen apellidos en su mayoría alemanes, franceses y ingleses o estadounidenses, por la diferencia que se dio en en, eh, en la absorción de los procesos modernos de todos los países, que fueron muy diferentes. Bueno, esto dio lugar al Estado de Derecho legal. El Estado de Derecho legal, como lo veníamos también en la clase pasada, fue de máxima importancia y fue lo que se predicó, así como la, la como si fuera el Evangelio, a todos los demás países del mundo. Y esto fue totalmente válido hasta la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, donde en nombre de la ley, del cumplimiento de la norma, se cometieron atrocidades. En nombre del cumplimiento de la ley, se crearon campos de concentración. En nombre del cumplimiento de la ley, también se aventaron bombas atómicas sobre ciudades, sobre objetivos no militares. Em, Eso causó un, un tremendo eh, un tremendo cambio cultural que se vio reflejado después de la guerra. En la guerra que terminó en 1945, los países que salieron vencidos, Alemania, Francia, no, Alemania, Italia, tuvieron que crear unas constituciones, unos sistemas legales nuevos. Austria, Austria que es tan importante para el sistema legal, yo creo que mundial, también tuvo que repensar todo desde, no desde cero, pero sí tuvo que replantear todo su sistema legal. De ahí salieron las nuevas constituciones, la constitución de
Alemania, de Austria, en Italia, después, mucho después, después de que, em, después de la muerte de los dictadores en, en Portugal, Oliveira, en España, Franco, en los años 70, se crearon otras nuevas, nuevas constituciones, pero bajo la idea de que vamos a dejar atrás, tenemos que dejar atrás la idea del cumplimiento estricto, literal, de la ley, porque el cumplimiento literal estricto de la ley nos lleva a esos desastres. En cambio, tenemos que fijarnos en la Constitución, porque en la Constitución es una obra que en todos los países que tienen constitución tiene dos partes, ¿saben? La parte orgánica y la parte de garantías o derechos. La parte orgánica es la manera en que se organiza el poder de una forma en que unos elementos vigilan a otros elementos, unos em, elementos poderosos vigilan a otros elementos poderosos. Y el poder legislativo vigila a los otros dos, y el poder judicial vigila a los otros dos, y el poder ejecutivo vigila a los otros dos. Y por la parte de derechos humanos, muy importante, eh, se, se parte de la idea de que los derechos humanos no se, no se agotan con la enumeración de los derechos humanos que se mencionan en las constituciones, sino que siempre debe haber una posibilidad de hacerlo mejor, hacerlo más perfecto. Y esto tiene que ver con la naturaleza íntima del derecho. Un derecho no es otra cosa, finalmente, que un acuerdo social. Todos estamos de acuerdo en que no nos vamos a meter a la casa de enfrente porque no es nuestra. Todos estamos de acuerdo en que no nos vamos a- no vamos a usar ni vamos a vender el coche del vecino porque es del vecino, no es nuestro. Todos estamos de acuerdo en que vamos a respetar eh, y a propiciar los derechos de la salud, el acceso a la salud de todas las personas. El acceso a la salud comienza por un acceso a la alimentación. Bueno, todos entendemos eso. Son acuerdos. Si no hubiera sociedad, si no hubiera más de una persona, no hubiera derechos.
Ustedes piensan en Robinson Crusoe, aquel marinero que naufragó en una isla desierta y por muchos años vivió solo en la isla y luego ya se relacionó con eh, un indígena que llegó ahí. Bueno, esa es otra. Bueno, antes de que llegara el, el indígena, él podía tener acceso a toda la isla. Toda la isla era de él. No había nada que lo impidiera. Todos los peces del río eran de él. Todos los animales de casa eran de él. Todos los cocos de todas las palmeras eran de él. Por tanto, no había derechos. No había. Robinson Crusoe no tenía que obedecer ningún derecho. Ni había nadie que tuviera que obedecer los derechos de Robinson Crusoe. Por eso es que se entiende que como por su naturaleza de acuerdo, de producto social, los derechos son cosas que pueden perfeccionarse. Entonces, en ese sentido, pueden haber más o menos derechos. Bueno, sin desviarnos, después de la Segunda Guerra Mundial, la idea de que las constituciones son los lugares correctos, los lugares naturales de los derechos, son los lugares en donde el Estado se autolimita. Entonces había que aplicar directamente la Constitución. Había que pasar de un Estado de Derecho legal a un Estado de Derecho constitucional. Y pues a partir de ahí, em, a partir de ahí, con las posteriores constituciones, con las posteriores creaciones dogmáticas en ese sentido, que podemos ver por un lado, tenemos la hermenéutica y por otro lado, tenemos em, la interpretación, las nuevas teorías de la interpretación, las nuevas teorías de la argumentación jurídica que tuvieron un inicio, obviamente después de la guerra, en los años 50, encontramos a un alemán que se llama Theodor Febek, un nombre así muy, muy extraño, Fiebig, y un eh, judío polaco eh, que se fue a Bélgica, que se llamaba Caín Perelman. Caín Perelman. Caín. Bueno, después de ellos, siguieron otros pensadores, otros juristas. El más importante de todos
a la fecha es Robert Alexi, también de gran importancia, que ha tenido un impacto muy fuerte en México, no así en otras partes del mundo, pero en México ha tenido un impacto muy, muy fuerte. Rayoli. Y también tenemos por la parte de en Reino Unido, en Escocia, tenemos a Neil McCormick. En España, más famoso, importante, eh, eh, comenzó siendo Recasens y luego eh, recogió parte del legado Manuel Atienza. Esa nueva cultura llegó a América después, cuando se consolidó, llegó a América con el nombre de neoconstitucionalismo. El neoconstitucionalismo, ¿alguien quería hacer una pregunta? Ok. Las preguntas, ahora que terminemos, voy a- a darles espacio a cualquier inquietud o pregunta que quieran formular. En México tuvo su primer impacto el Estado de Derecho legal. El Estado de Derecho legal, que ahora lo veremos en conjunción con la tradición anglosajona, sería lo que el fundamento de nuestras constituciones, de nuestras instituciones legales. Los estadounidenses trajeron la idea de no solo de la división de poderes, sino el balance de poderes, los controles mutuos, una manera de garantizar la libertad de los pobladores es que los poderosos no sean tan poderosos o que encuentren algún límite, porque ciertamente no son mejores personas, no son más inteligentes, ¿no? No tienen una cultura en sí más desarrollada, solamente que supieron encontrar algunas recetas y supieron aplicar esas recetas, y las recetas que se aplicaron en Estados Unidos, que siguen hasta la fecha, son las de la ilustración. Estados Unidos es quizá el único país que confía ciegamente en la ilustración. Ciegamente, ¿no? Hay que entender que también es un país complejo, es un país muy grande, donde hay muchas diferencias que han polarizado al país, han
formado dos extremos muy claros entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, dos extremos que mutuamente se odian y mutuamente desean que fracasen. Y el deseo del fracaso del gobierno es, es muy peligroso. Y no solo peligroso, sino eh, es darse un pie no, hace un tiro en el pie. Porque si que fracasa el gobierno de tu país, fracasas tú. Si fracasa la, eh, la, eh, la campaña de vacunación, probablemente lo que está fracasando es la sociedad completa. No se le puede apostar al fracaso de la autoridad, ya que la autoridad haga cosas erróneas, es otra cosa, ya que se señale, oye, es que fíjate que este presidente o estos gobernadores o estos diputados o estos senadores cometieron este error, ya es otra cosa, pero no se puede desear que lo cometan, porque estaremos estaremos este, pensando, sí, em, no me gusta que ocupes esta parte, no me gusta que te quedes que te hayas quedado con mi casa. Entonces, para eso voy a incendiar toda la ciudad. Es una tontería. ¿Qué pasa? Y al grado de que seriamente, se dice seriamente que puede haber un conflicto armado en Estados Unidos, una guerra civil en Estados Unidos, otra guerra civil, después de la que ya hubo en el siglo XIX. Bueno, em, con la influencia de los países eh, europeos y estadounidenses de Estados Unidos, no hay más de un país de Estados Unidos. En México, ¿cuál fue el fenómeno? ¿Cuál fue el fenómeno? Que comenzamos con una, eh, una, una cultura totalmente legalista, y ahora, actualmente, desde hace 10, 15 años, estamos en lo que podemos llamar Estado de Derecho constitucional. Pero comenzamos de ese modo. Comenzamos por la ley. Comenzamos por las primeras constituciones. Ahora que no podemos pensar que el constitucionalismo moderno es la fuente de todos los, de,
fue el comienzo del respeto del Estado hacia el ciudadano. México, eh, tenemos muy claro que antes, incluso de la llegada de los españoles, había mecanismos que obligaban a las autoridades, principalmente las judiciales, a respetar los derechos de los ciudadanos. Bueno, no eran ciudadanos, de los pobladores. En la colonia, son 300 años. Se dice fácil, pero faltarían, cumpliríamos otros 300 años en el año 2000, o el año 3000. Bueno, no, me estoy confundiendo. Bueno, muchos años, más años que los que tenemos ahora de como nación libre. En esos años tenemos que entender que tantos años no fue igual la, eh, la monarquía española, no fue igual durante esos 300 años. Sabemos que al principio la dinastía era la dinastía Habsburgo, que en el año 1702, por ahí, al principio del siglo XVIII, em, se cambió por unos procesos políticos y guerras, conflictos que todavía no acaban de digerir ni siquiera los españoles. Se cambió de la dinastía Habsburgo a la dinastía Borbón. Y fue muy diferente el trato entre los españoles y el trato que le dieron a las colonias. Se acentuó mucho la diferencia entre en los privilegios que tenían los españoles nacidos en España a los españoles nacidos en América. Oye, es que mis dos papás son españoles. Pues sí, pero tú naciste en Veracruz. En cambio, el tipo de este cuatito, sus dos papás también son españoles y nació en Sevilla. Entonces, le vamos a dar tal puesto, le vamos a dar este, tal privilegio. Y entonces, eso es parte, la política de los Borbones fue parte de lo que precipitó la independencia de las colonias americanas y de lo que llevó a la primera constitución moderna de México, que es la de Cádiz, que Cádiz es un puerto en España. Eh, es una constitución que se llama Constitución de la Monarquía Española. Abarcaba la monarquía española
desde Filipinas hasta España, pasando por América. Y todos los americanos eran españoles o eran reconocidos como súbditos, ciudadanos de la corona española, en una clave de igualdad. Esta constitución fue previa a la independencia. La independencia se consumó en 1821. Entonces, esta constitución estuvo vigente unos 9 o 10 años más o menos. Se mandó el virrey aquí en la Nueva España, tuvo que jurar esa constitución y se la llevó a las distintas provincias a que juraran la constitución. Es una constitución vigente que fue muy, muy importante, tan importante que las constituciones posteriores, las del México independiente, comenzaron siendo una copia o basándose en los estándares que creó o que diseñó la Constitución de Cádiz, que tampoco era totalmente original, sino que retomaba pues toda la ideología eh, eh, ilustrada de Francia y que se recogió en ese momento también en España. Bueno, se considera como parte del constitucionalismo mexicano también a la de Cádiz, a la de Apatzingán, que a pesar de que nunca estuvo vigente, fue promulgada o fue diseñada por un congreso, el Congreso de Morelos, un congreso itinerante que fue por todos lados, y acabó en Morelos, en Morelos, este, en- justamente en Apatzingán, ¿no? Está eh, ahí en el estado de Guerrero. Se le considera como importante porque recoge todos los valores ilustrados de la época. La abolición de la esclavitud, la igualdad entre todos los ciudadanos, eh, la división de poderes, etcétera. O sea, todo el armatoste ilustrado puesto ahí. Sin embargo, no fue fuente de las posteriores constituciones. Para nada, por ejemplo, del reglamento constitucional del Imperio Mexicano que, que promulgó Iturbide en el periodo en que fue emperador, que fue de 1823 a 1823. O sea, ni un año cumplió de emperador. Lo derrocaron, tuvo que irse. Y luego, eh, ¿qué les parece si ahora que son las 10 o con 10 minutos, hacemos una pequeña pausa
de 5 minutos para descansar, para hacer un pequeño descanso. Y a las 10:15 regresamos. Pueden apagar sus cámaras y nos vemos al rato.
Bueno, estamos de vuelta. Espero que estemos todos ya de regreso de nuevo. Para concluir con esta clase, eh, pues, los, algunos elementos del... Esto es lo más importante del constitucionalismo mexicano. Desde la Constitución de Cádiz hasta la de 1917. Vemos que, pues, mientras en Estados Unidos hubo una constitución que se sigue aplicando a la fecha y que tiene 3 siglos. En México, en un solo siglo, tuvimos eh, siete diferentes constituciones. Y no solo eso, sino que la Constitución se ha reformado como en más de 400 ocasiones. Carranza, ¿qué diría Carranza si leyera la Constitución vigente? ¿La reconocería? Pues seguramente no. Ya es otra cosa, ¿no? Ya es como el coche que le cambias la puerta. ¿Sigue siendo el coche? Pues sí. Le cambias la otra puerta. ¿Sigue siendo el mismo coche? Pues sí. Le cambias el motor. ¿Sigue siendo el coche? Le cambias los parabrisas. Le cambias... y después de cierto número de cambios, es- ya de hecho es otro coche, pero le sigues llamando el coche. Es, tú que siempre sigues pensando que es el mismo coche. Así que la constitución vigente, pues no tiene mucho que ver con la original, ni con las anteriores. Decía, pero la influencia del constitucionalismo norteamericano es, es trae un conjunto de ideas y de nociones de igualdad, eh, de sujeción a la ley, de su preemanencia del Estado de Derecho, etcétera, que eh, también aquí las copiamos. Primero, intenta hacer un gobierno de leyes, no de hombres. Qué difícil es aquí, en una cultura como la mexicana,
donde hay gobiernos de hombres y no de leyes. Eso es, eso de que el gobierno sea de leyes y no de hombres, es una lucha con la que no hemos dejado de estar, con que no hemos logrado solventar. Nunca. Después de la independencia vino un emperador. Después del emperador vinieron muchos presidentes. Cada uno de los presidentes, podemos decir que no, muchos de ellos tuvieron gobiernos donde lo importante era el presidente, o la figura del presidente. Pensemos en Juárez, pensemos en Porfirio Díaz. Ahí lo importante es el presidente, no, eh, no el gobierno. Luego tuvimos otro emperador, igual, o sea, lo importante fue la figura de un emperador. Entonces, esto lo entendemos como un ideal, que el gobierno sea de leyes, no de hombres. También de Estados Unidos trajimos la influencia o la importancia, la preeminencia de la Constitución sobre las leyes secundarias. Y esto lo podemos ver en la argumentación que sostuvo el juez Marshall en el caso Marbury versus Madison, donde mm, argumentó lo necesario para que todas las leyes estuvieran sujetas a una ley fundamental, porque todavía no se entendía en ese momento, todavía no estaba claro, perfectamente claro, si la Constitución era una norma o era una declaración de intenciones o era un proyecto de gobierno. Todavía no estaba claro. Y pues no solo con este caso, sino con otros, se tuvo que- que afirmar. No, la Constitución es una ley suprema, pero ley, y que funciona como las otras leyes, igual que las otras leyes funciona, pero en el escalón de hacia arriba. Tenemos que ver cuáles son los medios los medios por los cuales se ejerce el control de constitucionalidad. Y se ejerce de dos maneras fundamentales. De una manera política y de otra manera jurisdiccional.
vamos a ver un repaso de los órganos políticos, de qué significan los órganos políticos y cómo le hacen para controlar la Constitución, o cómo se han planteado como controles de la Constitución. El primero, bueno, el más importante que ha tenido México como órgano político de control de constitucionalidad es el Congreso de la Unión, a través de lo que veremos después. Pero vamos a ver qué otros órganos se crearon. Uno que seguramente no habían oído nunca ustedes hablar de él es el Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno fue muy perdurable, o sea, duró desde la Constitución de 1824 hasta la de 57. Bueno, se terminó en 57, no, porque estaba constituido por la mitad de los senadores. La mitad de los senadores velaban por la observancia de la Constitución y las leyes federales. Y igualmente hacían observaciones para decretar la convocatoria del Congreso a sesiones extraordinarias. O sea, tenía un papel importante, a pesar de que no es casi conocido. Es importante porque sobrevivió incluso en las constituciones centralistas, conservadoras, durante las cuales se instauró otro órgano de, de revisión de las leyes, que se llamó, bueno, hizo una cosa, lo único extraño de este órgano es el nombre, pero las funciones son las mismas que otros órganos, y me refiero al Supremo Poder Conservador. Fue una creación de las constituciones conservadoras para ejercer algún tipo de control de constitucionalidad de leyes y actos del Ejecutivo. Duró lo que duraron las constituciones conservadoras, a unos 10 años, más o menos. Y tampoco, fíjate que no fueron recuperadas por Maximiliano. El Supremo Poder Conservador no lo recuperó Maximiliano, porque Maximiliano no, pues como emperador, no eh, instauraba un país federal, y pues la federación em, que fue eh, de máxima importancia para el establecimiento del Senado de la República. El Senado se entiende como una especie de representantes, los senadores y senadoras, representantes de los estados, de sus
de sus respectivos estados, de sus respectivos órganos, em, divisiones federales. No echemos por la borda el Supremo Poder Conservador porque era de las constituciones conservadoras. No lo tiremos a la basura, no le neguemos la importancia que tuvo, que fue mucha, por ser el eh, primer intento y sí, en la práctica de llevar una garantía de la Constitución. Luego, em, de, del acta constitutiva y reformas a través de la cual se restaura el régimen liberal, ahí se inserta un mecanismo extrañísimo, es el recurso de reclamo, que pues tiene naturaleza semi-jurisdiccional, con la intención de sustituir al Supremo Poder Conservador, hacer lo mismo que él. O sea, el Congreso, a través del recurso de reclamo, hacía lo mismo que hacía el Supremo Poder Conservador. Y pues ya para concluir con los mecanismos políticos, tenemos obviamente que mencionar, en primer lugar, al juicio político. El juicio político ha sido una constante de todas las constituciones, desde la de Cádiz hasta la actual. Se entiende que es el, no, no es el único, pero es el principal, el más importante instrumento que posee el Poder Legislativo para hacer prevalecer la Constitución contra de los actos que la contravienen. En el juicio político tiene un formato jurisdiccional, es decir, que se presenta una demanda, una, una contestación de la demanda, se presentan pruebas, se desahogan pruebas, se hacen alegatos, se finaliza una etapa de instrucción y posteriormente se llega a la etapa de resolución. Igual que si fuera un tribunal. Si siguieron el desafuero de López Obrador en su época, fue así. Fue una cosa que se planteó como demanda, contestación, pruebas, alegatos. Todo. Y este mismo formato también está recogido en otro, otro medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades que
constituye, aparte, un, una, una actividad, una, una facultad exclusiva del Senado de la República, que es la posibilidad de declarar la desaparición de poderes. Digo que es un medio de control constitucional político a través de la desaparición de poder. No es que el Senado pueda desaparecer poderes, lo que declara que ya no hay poderes. Por eso es es una garantía de la supervivencia del sistema federal. Las partes que componen la federación tienen que tener una estabilidad política interior, pero puede ir al caso de que pierdan esta estabilidad política. Y entonces, en ese caso, el Senado, como representante de todas las entidades federativas, a través de un procedimiento jurisdiccional que se contiene en la ley reglamentaria del eh, artículo 76, fracción quinta de la Constitución, en materia de separación de poderes. Es un nombre muy largo. Bueno, ahí se establece cuándo puede o debe el, la Cámara de Senadores declarar que se desapareció un poder, desaparecieron los poderes. Y pues la verdad es que la ley en sí es muy imperfecta porque eh, requiere que hayan desaparecido todos los poderes, que no haya gobernador, que no haya legislatura, que no haya jueces, que hayan desaparecido el poder judicial del Estado, con lo que es la garantía de que nunca va a, a declararse eh, desaparecido los poderes de un Estado, porque siempre, yo recuerdo cuando entré a trabajar en el Senado, que en esa época, ¿se acuerdan de la APO? Creo, la Asociación de Pobladores y no sé qué, de Oaxaca. Hubo un problema en Oaxaca muy fuerte en los años, que digamos, en 2005, donde el mismo gobernador tuvo que huir, no huir, esconderse. La legislatura tuvo que reunirse en un VIPS o en un Sambors o algo así. Entonces se formó una comisión de senadores, uno del PRI, PAN, del PRD, para que fueran a investigar y si en efecto desaparecieron o no desaparecieron los poderes.
Lo que cuentan, lo que mencionaban es que sí, de hecho sí desaparecieron los poderes. Pero había los jueces de paz todavía seguían dictando sus sentencias. Un juez de paz dicta una sentencia, por lo tanto, hay poder judicial y por lo tanto hay algún poder. Y por lo tanto, no vamos a declarar desaparecidos los poderes del Estado. Digo, la argumentación daba para decir también que, sí, este, era posible declarar desaparecidos poderes porque el poder es uno y eh, el poder del Estado es uno solo y aunque esté eh, manifestado, eh, y cuando se manifiesta parcialmente, no se manifiesta con toda su potencialidad. Entonces, por lo tanto, se debe declarar la desaparición de poderes. Eso sería muy grave para el PRI en ese momento, porque el gobernador Ulises Ruiz era decir, tú ya no eres gobernador, ahora vamos a poner a otro gobernador, a un gobernador interino. Y pues una cosa que tenía amarrada el PRI en ese momento, pues es un estado más que perdería. Y obviamente que no lo quiso dejar. Y hizo todo para que no se desaparecieran los poderes. Y luego ya como que se consolidó, hablaron con los revoltosos y pues atrás de todo esto, para, para variar, creo que estuvo la CENTE o el CENTE. Eh, creo que acabo de resumiéndose más o menos el asunto. Total que, aparte de los medios políticos de control de constitucionalidad, y los más importantes, los más frecuentes, los más usuales, son los jurisdiccionales. Los jurisdiccionales que en principio están a cargo del Poder Judicial de la Federación, de los tribunales federales. Los tribunales federales tienen a su cargo llevar a desahogar los medios de impugnación que eh, constituyen una garantía de el control, una garantía de control de la constitucionalidad. El más importante, sabemos perfectamente, es el juicio de amparo. El juicio de amparo, que es la creación de la doctrina, eh, la jurisprudencia mexicana más importante, que luego fue copiado por muchos países, fue copiado por España, eh, por, eh, por Argentina, eh, por todos los países de de América Central, Guatemala, Nicaragua, todos tuvieron su base, copiaron el modelo mexicano en el juicio de amparo. El juicio de amparo luego bueno, el juicio de amparo, como lo copiaron ellos, o como fue recibido en los países, es lo que aquí llamaríamos
el justo amparo indirecto. Aquí se engordó el proceso metiéndole todo. Ah, tú te puedes defender de lo que haga el Estado, de lo que no haga el Estado, el poder ejecutivo, de lo que haga el poder legislativo, de lo que no haga el poder legislativo, lo que haga el poder judicial y lo que no haga el poder judicial. Estas, es a través del amparo directo, tenemos la posibilidad de defendernos en contra de las sentencias a las cuales les faltó alguna de las garantías que constituyen el número de los derechos humanos. Sobre todo garantía de audiencia, garantía de debido proceso. No, es que no me dejaron presentar pruebas. Oye, es que no me notificaron a tiempo. Para todo esto está en amparo directo. También tenemos, hace muy poco, a partir de hace muy poco, que se reformó la Constitución para incluir otros dos medios que estaban de alguna manera sugeridos por el artículo 103. Sugeridos por el artículo 103. Y pero se especifica el control de constitucionalidad, que es un control abstracto que, como ustedes saben, se pone a, a- a juicio, a, a- a consideración de los tribunales si una ley es o no es, se ajusta o no se ajusta a la Constitución. Ese control es lo que acaba de pasar con las leyes energéticas que son posiblemente violatorias, bueno, claramente violatorias a la Constitución, claramente violatorias al TEMEC, pero que quieren meter a fuerza, ¿no? Lo metieron como una ley secundaria. Entonces, esas leyes secundarias se, se, mm, se fueron ante la Corte para que la Corte decida si son o no son constitucionales. Pero es un control previo. Lo que hizo fue un control previo. Hizo un control abstracto, sin ningún tipo de aplicación. De modo que al primer acto de aplicación, los particulares que se ven afectados pueden eh, promover otro amparo. Entonces, bueno, va a ser la- un montón de amparos y el presidente de la República cree o dice o afirma
que esas leyes son constitucionales, porque la Corte dijo que son constitucionales. Bueno, la Corte dijo que no son constitucionales, pero le faltó un voto, un voto para que se anulara esa ley. No se anuló, sigue siendo vigente, pero al primer acto de aplicación el particular se puede amparar contra ellas. Y tiene una gran posibilidad de ganar ese amparo, porque la Corte decidió por mayoría de 7, ¿no? Pues le faltó uno, o sea, tenía que ser mayoría de 8 para que se anulara esa ley, para que se declarara inválida, para que se sacara del sistema jurídico mexicano. No se hizo así, y pues a ver qué nos depara el destino, el, eh, el futuro. Otra cosa muy diferente son las acciones de inconstitucionalidad, que ellas sí son control, no son control abstracto, sino que es un control directo, porque alguno de los elementos del Estado que conforman el Estado hace, dice, legisla o no legisla algo que debe legislar o no legislar, o hacer o no hacer otro poder del Estado. Entonces, ese otro poder del Estado puede decir, no, es que a mí me tocaba hacer esto. Estás invadiendo mi esfera de competencias. Entonces, eso son los medios más importantes de control de constitucionalidad, que no tienen que ver con derecho electoral, porque en derecho electoral tenemos el juicio de revisión constitucional electoral, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Estos dos medios, estos dos medios son específicos para, o a través de estos dos medios, se puede impugnar eh, un acto o una norma que se separa de los mandatos o los dictados de la Constitución. Bueno, todos los medios de impugnación, en todos los medios de impugnación puede haber algún tipo de argumentación en la que eh, en la que la materia sea la inconstitucionalidad de un acto o de una norma. Esto lo hace el tribunal cuando, de manera como lo instruye la Constitución, hace una interpretación conforme o una interpretación pro persona para proteger los derechos humanos de los ciudadanos. Desde el año 2007, desde la reforma constitucional de 2007, el Tribunal Electoral tiene un control difuso
control difuso, esto es, que no puede declarar que la invalidez de una ley solamente la inaplicación en un caso concreto. Tiene control difuso por disposición constitucional. Sin embargo, los demás tribunales del país también tienen un tipo de control difuso, una manera de controlar la constitucionalidad de normas y actos que en su esfera de competencias, que entran en su esfera de competencias. Y esto lo hace a través de la inaplicación y a través de la interpretación conforme, y a través de la interpretación pro persona, para garantizar la validez de los derechos humanos de todos los habitantes del país. Pues con esto concluimos con la exposición de los medios de control difuso de constitucionalidad. Y pues me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Haber estado con ustedes en esta clase. Espero que haya sido estas enseñanzas de utilidad para su vida profesional, para su vida académica, intelectual, bajo la premisa de que ustedes lo saben, gran parte de lo que uno conoce, lo que uno aplica en el ejercicio de la profesión jurídica, gran parte, si no es que el 95%, no lo aprende uno en la escuela, lo aprende uno en el trabajo, lo aprende uno sino, con lecturas eh, independientes, lo aprende uno pues, con conferencias. Y muchas gracias, Clemente. Eh, lo aprende uno fuera del aula. Por eso, pues, espero que esto haya sido un motivo, como que el maestro no los puso haya sido como que el maestro los puso enfrente de la puerta. Y si quieren abrir la puerta, las abren. Y los puso enfrente de muchas puertas. Si quieren abrir algunas de las puertas, o si quieren abrir todas, lo que es muy, muy difícil, es es una cosa que se plantea como una opción que tienen ustedes para su mejoramiento personal. Con esto me despido. Estoy pendiente a una pregunta, a un comentario. Bueno.
Pues qué bueno que todo quedó claro. Y pues me encantaría, este, estar con ustedes en este mismo o en cualquier otro diplomado que organice la escuela electoral. Muchas gracias, me despido. Hasta luego. Hasta luego a todos, buen día. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias.